Eso también vuelve a ser sincronicidad. Efectivamente, es un poco ese fenómeno. En mi caso, desde luego, yo si me dediqué a escribir novela fue por culpa de una sincronicidad, que es mi vínculo con la Dama Azul, lo he contado muchas veces, ¿no? Con Sor María de Ágreda. Ágreda está a 30 kilómetros de Castelfrío. Sí, está muy cerquita. La historia tiene que ver también con mi pasado de ufólogo, ¿no? Yo publiqué al principio de la revista Año Cero, la de Enrique de Vicente, un artículo sobre teleportaciones. Eso fue en abril del año 91, y en aquel artículo yo mencionaba varios casos de personas que habían tenido experiencias viajando por la carretera, entrando en una niebla, apareciendo 30 kilómetros más allá, de manera, en fin, absolutamente imposible de explicar. Recogía varios de esos casos como periodista, y al final, por aquello que siempre he tenido el prurito de historiador, ¿no? Citaba algunos casos históricos y mencionaba a una tal María de Ágreda, que decía que había estado 500 veces en América sin dejar nunca su convento en España. Yo en aquella época no había pisado ni Ágreda, ni sabía que Ágreda existía, no sabía nada, tenía 20 años. Pero aquella historia me había llegado de una manera muy casual, con un recorte de prensa, una fotocopia que tenía por mi habitación del colegio mayor entonces. La había subrayado el día de antes de entregar el artículo y dije, bueno, pues esto está bien como colofón de, uy, cuidado que esto pasaba en el siglo de Velázquez en España, ¿no? Y entregué el artículo, se publicó, y la semana que se publicaba yo estaba buscando ya la siguiente historia para la revista. Buscaba copias de la sábana santa que había en algunas parroquias de la península. Y perdido en el norte de la península me sorprendió una nevada de estas espectaculares. Yo entonces iba con mi primer coche, un Seat Ibiza que era un horror, y me dejó tirado el coche en medio de una nevada en un pueblecito que se llama Laguna de Cameros. Tuve que esperar a que dejara de nevar y que las carreteras se abrieran un poco al día siguiente. Me quedé a dormir en la casa parroquial. Y al coger esas carreteras, según se iban abriendo por la temperatura del día siguiente, terminé llegando, no sé por qué vericuetos, a Ágreda. O sea, de repente un cartel enorme, Ágreda. Digo, uy, Ágreda. Digo, será esta María de Ágreda que yo citaba en mi artículo. Entré en el pueblo para preguntar, pero era domingo, era el 14 de abril del 91, me acordaré siempre. Era domingo y estaba el pueblo vacío, domingo después de la misa. La gente se había ido ya a su casa, hasta el bar había cerrado, no había nadie a quien preguntarle. Así que antes de que me volviera a nevar, decidí salir del pueblo, tomé una carretera equivocada y esa carretera daba a un convento con una estatua de una monja delante. Y dije, joder, a ver si va a ser. Entonces me asomé a la monja en cuestión de piedra, y allí solamente decía a la venerable Madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos. Digo, ¡ay Dios! ¿Esto será o no será? Porque ahí no decía que era María de Ágreda, no decía nada. Tuve que llamar al convento, claro. Llamé a la puerta del convento, las monjas evidentemente estaban dentro. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y le pregunté a la sor que estaba allí que si ella sabía algo de una monja que estaba en 2 sitios a la vez, en América, tal, yo con toda la delicadeza de la que era capaz, ¿no? Me dice, claro, hijo, es nuestra fundadora. Me hizo pasar al convento, al locutorio. Y allí, a través de las rejas y tal, me empezó a contar la historia de Sor María de Ágreda, que si se escribía con Felipe IV, que si era una mujer muy importante, que si había un informe sobre sus bilocaciones, en fin, me dio todas las coordenadas. Y al final de la conversación me dice, bueno, antes de que te vayas, hijo mío, pasa por la iglesia y la saludas. Pasa por la iglesia, pero esta mujer no era de la época de Velázquez. No, la tenemos ahí en una urna de cristal y tal. Y efectivamente, allí estaba la monja de cuerpo presente. Claro, yo salí de allí que me temblaban las piernas por cómo había llegado, ¿no? Yo le conté esta historia a Enrique de Vicente. A mi regreso, digo, mira, déjate de copias de la sábana santa y de tonterías, pero esta es la historia. Y Enrique, claro, yo tenía entonces 19 años, me dice, no tienes olfato periodístico ninguno, ¿a quién le va a interesar una historia de una monja? Vaya rollo tal. O sea, me dio cuartelillo, me cabré tanto, lo que son las sincronicidades de la vida, ¿no? Me enfadé tanto que yo que aquel era mi primer puesto de trabajo, porque en realidad yo estaba como redactor en Año Cero. Oye, lo dejé y dije, pues ahora me voy. Tienes 19 años, ya no me publica la historia de la monja, que esta es mi historia.
me voy. Y me fui a ver a Campoy, a más allá. Y Campoy me dice, historia de una monja, pero esto qué... O sea, tampoco me hizo ni caso. Pero me dijo, claro, era la competencia, ¿no? Me dijo, bueno, si acaso, como eres buen periodista y tal, mira, puedes cubrir un congreso internacional que se va a celebrar el mes que viene y tal. Ah, bueno, me pagaban un viaje, bueno, más allá estaban forrados entonces, ¿de acuerdo? Me pagaban un viaje a Estados Unidos. ¿A dónde? A Nuevo México, donde se aparecía la monja. Es decir, yo lo vi como otra señal más y empecé a hurgar, a moverme, a mirar en archivos. Cada vez que llamaba a una puerta o hacía algo, saltaba un dato. Por lo tanto, esa cosa que tú me estás contando, ¿no?, que le pasó a Cercas, lo que le pasó a Fernando, eso a mí me pasó muchas veces en el transcurso de esta historia. No me dejaron nunca publicar el artículo hasta un tiempo más tarde, ¿eh? Tuvieron que pasar casi un año y pico. Y cuando se publicó el artículo, que ahí me despaché, más allá no ahorraba en extensión de artículos, ¿te acuerdas? Un artículo de 12 o 13 páginas de revista. Cuando publiqué aquella historia, sabía que tenía que hacer un libro con ella. Y me pasé por todas las editoriales de este país, entre ellas Planeta. Y Planeta, con el olfato del Señor de los Anillos, dijo que aquella historia de una monja que no le interesaba a nadie. Pero yo, que soy aragonés, y que esto es de a por ello, terminé encontrando un editor que no sé si por quitárseme de encima, de Martínez Roca, me dijo, mira, si me lo haces como novela, igual te lo publico. Y lo hice como novela, y nació La Dama Azul, y nació un escritor. Es decir, que de alguna manera de hijo predilecto de la ciudad. Y acabé de hijo predilecto de Ágreda, efectivamente, ¿no? Y acabó Ágreda hermanada con Nuevo México. Esto ya es la pena. Es decir, si vais a Ágreda un día de fiesta, cuando tiene las banderas puestas en el balcón, tienen una bandera amarilla muy rara, que es la bandera de Nuevo México. Y eso es por culpa también del libro, ¿no? Porque el libro se publicó en inglés años más tarde, The Lady in Blue, y se lo leyó el gobernador de Nuevo México. Y allí los americanos son de esta pasta, ¿no?, peculiar. El gobernador me mandó una nota, un tarjetón, con el sello oficial del Estado de Nuevo México y tal. Yo pensaba que me habían puesto una multa o algo. Yo recibo el tarjetón y un comentario de señor Sierra, he leído su libro, de Lady in Blue, tal. Me ha gustado mucho porque cuenta la génesis de Nuevo México. Es verdad, el primer documento impreso que menciona Nuevo México es el informe sobre las bilocaciones de la monja allá, que es la pena. Entonces el gobernador estaba muy impresionado. Yo le contesté y le dije, hombre, ¿y por qué no hermana usted, ya puestos a pedir, no sé, los españoles siempre pedimos, ¿por qué no hermana usted Isleta Pueblo, que es un pueblo de 300 habitantes, en medio de la nada, pero es donde se apareció por primera vez la Dama Azul, ¿por qué no hermana usted Isleta Pueblo con Ágreda? Y ahí es cuando me contesta el gobernador diciendo, no, hermanar Isleta con Ágreda, eso no puede ser. Vamos a hermanar el Estado de Nuevo México entero. Y hoy se da esa circunstancia peculiarísima de que el Estado de Nuevo México está hermanado con Ágreda, 3.000 habitantes a los pies del Moncayo, por las bilocaciones de la Dama Azul. Es maravillosa la historia.